Bien, pues vamos a pintarle la carita, vamos a hacerle las particiones y vamos a diseñarle esta carita tan bonita. Buscamos las mitades y pondremos un hilo por todas estas marcas, así. Vamos a utilizar nuestra regla de círculos para marcar las divisiones. Mirad, a 1 centímetro de este centro vamos a poner 2 marcas. A 1 centímetro y a 1 centímetro. Y ahora con el número 16 vamos a ponerle aquí una marca y vamos a bajar como medio centímetro de la línea donde tenemos puesto el hilo. Hacemos igual aquí. De esta forma. Así nos van a quedar ubicados los ojitos. Yo he hecho un corazón doblando a la mitad un trocito de papel y dibujando, pero igualmente os lo dejaré con los patrones. Vamos a colocarlo de forma que nos quede más o menos en la línea de los dos ojitos y en el centro de esta marca con el hilo, y aquí lo vamos a dibujar. La pondremos bien y pasaremos por el contorno. Y así nos va a quedar la naricita. Con la regla de nuevo vamos a marcar 1 centímetro desde el final del corazoncito. Vamos a poner aquí 1 centímetro y vamos a buscar el número 22 y le vamos a hacer su sonrisa. Justo aquí en el centro colocaremos una parte y otra parte. Y así nos va a quedar la sonrisa de esta pequeña. Dibujada de esta forma. Vamos ahora a pasar un lápiz por el contorno de lo que hemos dibujado, porque ahora cuando pasemos la plancha se nos van a borrar. Y ahora aquí por el borde, también en marrón, le vamos a pasar una marca. Más o menos así. Y ahora con la plancha caliente vamos a hacer estos ojitos transfer. Mirad, vamos a recortarlos de esta forma. Dividiremos así por la mitad, tal cual. Y ahora con una regla de las de bordar o de las que sean de estas así que tienen la punta redondita, los vamos a ir recortando. Primero quitaremos el papel para no dañar el ojo, ya que es una fotocopia y a veces podemos quitar parte de la pintura. Separamos el papel. Os recuerdo que lo tenemos que hacer con el papel de color azul, el de tejidos oscuros. Quitamos el papel, que es muy delgado, por eso yo prefiero quitarlo así, sobre todo hasta que tengamos un poco más de maña con este tipo de trabajos. ¿Veis? Nos queda así. Y ahora con la tijera pequeñita, con la redondita, vamos a quitarle todo este exceso. ¿Veis? Nos queda perfecto. Voy a hacer el otro. Bueno, pues con la plancha ya caliente vamos a ponerle estos transfer que quedan súper bonitos. Mirad, el punto de luz se lo voy a poner hacia un lado.
voy a hacer coincidir las marcas del bolígrafo y lo voy a poner aquí arriba. Me voy a ayudar de papel de horno, papel de cocina, lo pongo encima y ahora simplemente aplico la plancha. La plancha en caliente y sin vapor. Y ya nos queda colocado. Como veis, se hace en un momento. Y este otro punto de luz lo voy a poner también mirando hacia este lado de fuera y más o menos que me quede a la misma altura. Pongo mi papel y voy a darle la vuelta para no quemarlo y plancho. Levanto el papel y ya lo tengo hecho, ya veis, en un momento. Vamos a coger nuestro lápiz pastel en rojo y le vamos a hacer la nariz por dentro. Ahora con el marrón vamos a darle por todo el contorno para marcar un poquito más y hacer un poquito de sombra. Le marcamos un poquito también la sonrisa. Y ahora vamos a hacerle el contorno del ojo con lápiz pastel en negro. Así le vamos a dar un poquito de profundidad. Con el lápiz marrón vamos a hacerle aquí unas cejas. Así, grandecitas. Y ahora vamos a ponerle unas pestañas que queden bonitas. Le vamos a hacer solamente dos. Así tendrá suficiente. Aquí bajamos y aquí subimos. Y aquí vamos a bajar un poquito. Así le queda el ojo más abierto. Vamos a coger el estabilo en color marrón de 0,4 milímetros. Este es el que yo utilizo y con él le vamos a hacer estos pequeños detalles. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ya está, la tendremos preparada. Vamos a ponerle colorete, luego le quitaremos todas las marcas de bolígrafo borrable. Ya sabéis que el colorete como si no hubiera un mañana. Con el estabilo también marrón le vamos a poner unas pequitas. Algo así.
que quede un poco más graciosa. Y le voy a poner un poquito de punto de luz. Mirad, con pintura acrílica voy a poner aquí un poquito. Y ayudándome de un buril finito, así muy delgadito, le voy a hacer un punto de luz en la nariz. Así. Y también voy a remarcarle los puntos de luz de los ojos para que le queden aún más blanquitos. ¿Veis? Cambia bastante. Vamos a dejarla que seque y ahora ya después continuamos con ella.